Esta mujer fue llamada la arquitecta del futuro, pero durante años ningún país quería construirle nada. Hoy, sus edificios desafían la gravedad. Más que solo diseño arquitectónico, Zaha Hadid empleaba arte antes que el diseño. Este arte fue evolucionando a lo largo de su vida, pasando de un estilo suprematista a un estilo deconstructivista a final de su último periodo de su vida. Hoy en día, sin duda alguna, es un referente a nivel mundial y considerada por muchos arquitectos jóvenes y revolucionarios una de las mejores en su oficio. Ganó muchos premios, incluido entre estos el Premio Pritzker en 2004 y el Mies van der Rohe en España en 2003. Revolucionó el diseño en arquitectura con un nuevo pensamiento algo atrevido para la época, destacando y dando principal prioridad al arte en sus bocetos, para posteriormente materializar estas ideas en maquetas y perspectivas. Esta nueva estructura le permitió ganar diversos concursos, sin que ninguno de los proyectos premiados se llegara a construir, razón por la que de forma irónica, Zaha Hadid fue denominada con el calificativo de arquitecta de papel, insinuando con esta afirmación que sus proyectos eran irrealizables y que estaban destinados exclusivamente a ser expuestos en museos y exposiciones, y no alcanzar a materializarse y ser tangibles. Razón por la cual Zaha Hadid estuvo a punto de renunciar a su carrera como arquitecta. Zaha Hadid nació el 30 y 1 de octubre de 1.95 en Bagdad, capital de Irak. Era la tercera de una familia de 3 hermanos, los 2 mayores varones, contando el mayor con 13 años cuando ella nació. Su padre, Mohammed al-Haj Hussein Hadid, nació en Mosul, al norte de Irak, a orillas del río Tigris. Era árabe, musulmán suní, educado en Inglaterra, graduándose en la London School of Economics a principios de los años 30 y convirtiéndose de regreso a Irak en destacado político del Partido Democrático Iraquí. En 1958, un golpe de estado derroca al rey Faisal II y se proclama la República de Irak, siendo nombrado ministro de Finanzas. Su madre, por otra parte, le enseña a dibujar, acrecentando esta destreza durante su juventud, acompañándola a visitar los más importantes museos de arte del mundo. Inicia su educación en el mejor colegio de Bagdad, una escuela de monjas católicas francesas, donde comparte aulas con alumnas islámicas, musulmanas, cristianas y judías. La educación en esta escuela era muy avanzada, con buenos profesores en el campo de las ciencias y de las artes, donde realizó su educación elemental hasta los 16 años. En ese momento, sus padres deciden enviarla a Suiza y unos años después a Londres para terminar la enseñanza secundaria. Al cumplir los 18 años, regresa a Oriente Medio y comienza a estudiar matemáticas en la Universidad Americana de Beirut, en el Líbano, donde se gradúa en 1971. El año 1972, toma la grata decisión de estudiar arquitectura, decide ser arquitecta y se traslada a Londres para estudiar en la Architectural Association School of Architecture, AA. En esta escuela,
Los profesores no enseñaban ni explicaban nada, ni siquiera decían cómo dibujar, de forma que mediante un planteamiento docente flexible, permitía que cada estudiante diseñara su propio plan de estudios. En el tercer año de carrera, elige como profesor a Leon Creer, con el que discrepa de forma total, y en el cuarto año entra en el taller compartido entre Elias Engelis y Rem Koolhaas, con los que demuestra una gran afinidad, permaneciendo en este taller hasta el final de la carrera. Allí descubre que es posible hacer algo diferente a lo dogmático y que puede haber otra forma de hacer las cosas. Para su graduación decidió explorar el factor mutación en la elaboración de un proyecto de hotel sobre el Támesis, en Londres, que será su proyecto fin de carrera denominándolo Malevich Tectonic, con el que obtiene el diploma Prize de la Architectural Association. Primera etapa. Arquitectura suprematista y constructivista. Poco después de terminar la carrera, en 1978, Zaha Hadid comenzó a trabajar con sus antiguos profesores Rem Koolhaas y Elias Engelis, incorporándose al estudio OMA, Office of Metropolitan Architecture, donde apenas permaneció 6 meses, pues su personalidad no encajó totalmente con la de Rem Koolhaas en cuanto al desarrollo de la colaboración profesional, ya que en el fondo eran muy parecidas. Durante el tiempo que estuvo en OMA, sentía que su carrera iba por caminos distintos a los de sus socios, y pronto tuvo deseos de trabajar de forma diferente. El único proyecto que Zaha Hadid realizó con OMA fue el edificio del Parlamento holandés en La Haya, en el que colaboró con Peter Rice, un ingeniero irlandés creativo que le ayudará a plantearse la redacción de planes estratégicos en los proyectos y que le dará soporte técnico a sus primeras obras, para muchos imposibles de construir. Peter Rice, que había trabajado para la firma Ove Arup, para la que había calculado en 1958 la compleja estructura de la ópera de Sydney del arquitecto Jorn Utzon, enseñó a Zaha Hadid a creer en sus edificios y a confiar en que las ideas casi siempre se podían llevar a cabo. Hasta su fallecimiento en 1992, Peter Rice, que además de ser un brillante ingeniero, fue un gran amigo, le presentó a la ingeniera Jane Wernick. Zaha entonces se lanzó al vacío, sin oficina, sin garantías, solo con su fe y sus ganas de explorar. Daba clases, participaba en concursos y en medio del caos encontró belleza en las vanguardias rusas. Comenzó a pintar más que diseñar, porque para ella cada edificio era una emoción congelada, un poema que se podía recorrer. En 1982, su obra para el concurso The Peak en Hong Kong ganó. No se construyó, pero cambió todo. El mundo la notó, porque cuando haces lo que nadie se atreve, no pasas desapercibido. Con ese impulso, fundó su propio estudio en Londres. Pero tener una oficina no era un trofeo, era una batalla nueva. Era preguntarse cada día si el arte y la responsabilidad podían convivir. Siendo invitada por entonces a las más prestigiosas universidades americanas, como Harvard, Chicago y Yale, para impartir conferencias, en 1982 obtiene la medalla de oro de la revista Architectural Design por las reformas de un dúplex en la selecta Eaton Place de Londres. Ese mismo año, el club The Peak de Hong Kong anuncia un concurso internacional para su nueva sede deportiva. Este primer premio le daría cierta fama. Estos dibujos dieron a conocer a Zaha Hadid en el mundo entero.
sorprendiendo en todos los ámbitos por la singularidad de sus formas y la precisión de sus pinturas y dibujos. Son pinturas que incluían muchos registros y que al leerse en conjunto creaban una semántica ilustradora de una historia, la del proyecto. Cada pintura requería un proceso que comenzaba por construir una paleta de color, donde se estudiaban las cualidades que la luz y las transparencias aportan a los bocetos, y finalmente se decidían los materiales. Para la elaboración de estas pinturas, primero se esbozaban en formato muy pequeño y después se representaban a gran tamaño. El encargo del proyecto de The Peak le permitió abrir su propia oficina en la zona este de Londres, creando la firma Zaha Hadid Architecture. Este hecho cambió su vida, pues hasta entonces trabajaba cómodamente. Y el hecho de tener que llevar adelante una empresa supuso para ella una enorme carga, aunque esta oficina se acercó siempre más a la idea de un estudio. Inicios de la arquitectura deconstructivista. El arquitecto Philip Johnson organizó, junto con Mark Wigley, una exposición en el Museo de Arte Moderno, MoMA, de New York, que denominó arquitectura deconstructiva, con la aportación de los trabajos recientes de los arquitectos Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Peter Eisenman, Coop Himmelblau, Bernard Tschumi y Frank Gehry, reconocido actualmente por su obra El Museo Guggenheim Bilbao, inaugurado en 1997, y Zaha Hadid, pudiéndose observar que los proyectos expuestos estaban relacionados entre sí por una sensibilidad diferente, en la que el sueño de la forma pura había sido perturbado. Algunos críticos y profesionales asociaron esta forma de hacer con el llamado deconstructivismo, inspirado en las ideas de los constructivistas rusos y en los ensayos del filósofo francés Jacques Derrida, hasta que en Alemania le dan una oportunidad. Vitra le encarga una estación de bomberos. Pequeña, sí, pero real. Y a veces solo necesitamos eso, que alguien crea en nosotros una sola vez, para demostrarnos que sí se puede. En 1990, Rolf Fehlbaum, directivo de Vitra, le proporciona a Zaha Hadid la gran oportunidad de construir en Alemania, desarrollando el proyecto de la estación de bomberos para la fábrica de muebles de esta firma en Weil am Rhein. Este proyecto es consecuencia de la arquitectura de carácter volumétrico formado por planos en diferentes posiciones. Fue entonces cuando Zaha Hadid estuvo a punto de renunciar a la arquitectura. Años después, reconocería que el fallido concurso de Cardiff le enseñó los métodos que en el futuro debería utilizar para convencer a un cliente de que aceptara sus diseños y construyera sus edificios. Tras el proyecto de Cardiff, realizó propuestas sugerentes, como el puente habitable sobre el río Támesis, Londres, Gran Bretaña, 1996, y el proyecto del nuevo campus del Instituto Tecnológico de Illinois, Chicago, USA, 1998. El fracaso de Cardiff casi la quiebra, pero eligió no renunciar. Aprendió que la genialidad sin estrategia puede quedarse en el cajón. Aprendió a contar sus ideas, a defenderlas, a construirlas. 2000-2008. Complejos de yuxtaposiciones y superposiciones de formas y vacíos. Ella misma define sus trabajos como geometría fragmentada y movilidad fluida, conceptos que, según ella, conviven con una fluida organización del esquema del edificio. Desde este entendimiento del espacio,
manifiesta un deseo constante de cuestionar la planta ortogonal tradicional, para definir los conceptos de espacio y de tiempo en torno a la estructura. Limita a la definición de los flujos de movimiento de los espacios, como se muestra en los edificios de la central de BMW de Leipzig, Alemania, o del Museo Max I de Roma, Italia, terminados en 2005 y 2009, respectivamente. En este período se produce la transición entre la Zaha Hadid visionaria y la constructora, demostrando que en ambos casos permanece intacta su forma de enfrentarse a la arquitectura. Parametricismo arquitectónico. 2009-2016. Los mecanismos conceptuales utilizados por Zaha Hadid para la redacción de los proyectos en la última década confluyen en la idea de crear un estilo de arquitectura propia. En el año 2008, lanza el concepto de parametricismo, un nuevo paradigma en el que todos los elementos arquitectónicos son paramétricamente maleables, de manera que es posible adaptar unos a otros individualmente y todos juntos al entorno, mediante un guión de correlaciones que pueden representarse con las técnicas avanzadas del dibujo asistido por ordenador. En la arquitectura paramétrica, se utilizan entidades geométricas maleables, polilíneas, manchas o tejidos, a diferencia de la arquitectura del movimiento moderno, que parte de formas geométricas limpias, con cuadrados, círculos, cubos, cilindros y esferas. Zaha Hadid ha defendido que el parametricismo es un conjunto de ideas y conceptos que está abiertamente decidido a suceder al movimiento moderno como estilo. La arquitectura paramétrica es capaz de crear la innovación arquitectónica necesaria para que el espacio se adapte a los desafíos del siglo XXI. Zaha Hadid ganó competición tras competición, utilizando los concursos de arquitectura como auténticos laboratorios de experimentación. Zaha Hadid no miraba las revistas que se encontraban en su oficina, y fuera de ella no quería hablar de su trabajo. No leía libros, solo periódicos, para estar informada por las noticias. En el tiempo libre conversaba con los amigos, para los que siempre intentaba sacar tiempo. Le interesaba el cine y la música clásica, la ópera y el ballet. No sabía cocinar, y por ello comía siempre fuera de casa, donde no tenía cocina. No frecuentaba los clubs de arquitectos, ni navegaba con ellos por el Támesis. En sus viajes pasaba el día paseando, acudiendo por la tarde al cine. Zaha Hadid residió en el barrio londinense de Clerkenwell, muy cerca de su estudio. Sus interiores monocromáticos, de un blanco deslumbrante, subrayaban su figura, casi siempre vestida de negro. Detestaba la ropa vintage, los vaqueros y la indumentaria masculina, lo que le llevó a utilizar con frecuencia vestidos de forma convencional o gruesas chaquetas de lana puestas al revés. En general, no vistió la ropa en la forma prevista para ser utilizada. Pasaba infinitas horas de vuelo en avión privado, porque como estrella le exasperaban los vuelos en las líneas de aviación comercial, donde la gente le robaba su privacidad. Le gustaba celebrar sus escasas vacaciones en ciudades que le recordaban sus orígenes, como Estambul, Tánger o Marbella. Ha sacrificado su vida personal, aunque nunca pensó en casarse y tener familia. El día 31 de marzo de 2016 en Miami, Estados Unidos, a la edad de 66 años, falleció Zaha Hadid debido a complicaciones derivadas de una bronquitis. Esta época, la última de su vida, es la más gloriosa de su vida profesional, alcanzando un prestigio internacional que nadie cuestiona.